Las sociedades comerciales constituyen al pilar empresarial y económico de una nación, presentando así estructuras jurídicas y normativas que regulan la gestión de las actividades comerciales o mercantiles. A continuación hablaremos de los diferentes tipos de sociedades, como lo son las colectivas, de responsabilidad limitada, anónimas y por acciones simplificadas, en donde analizaremos y explicaremos factores como sus características, constitución o la forma en que se constituye la empresa, el número de socios y accionistas, su revisoría fiscal y sus aportes. Primeramente hablaremos de la sociedad colectiva. Una sociedad colectiva es una sociedad comercial de personas cerrada con una responsabilidad ilimitada y solidaria en la que realiza una actividad económica bajo una misma razón social y con fines de lucro. Es realmente conocida por la estrecha colaboración que existe entre los socios o asociados. Características. Este tipo de sociedad tiene diversas características, pero en este momento solamente hablaremos de tres. La primera, todos los socios comparten la administración y la responsabilidad por las obligaciones de la sociedad. Esto quiere decir que los socios deben responder de forma solidaria e ilimitadamente por las operaciones sociales dentro de la empresa. Segundo, existen dos tipos de socios. Los capitalistas, que son aquellos que aportan bienes o capital a la sociedad, y los industriales, que son aquellos que contribuyen con trabajos y servicios o servicios. Tercero, la responsabilidad de los socios es sumamente ilimitada, es decir, que ellos responden no solo con los bienes que han aportado a la sociedad en un primer momento, sino con todo su patrimonio personal en casos extremos de requerirlos, tales como la quiebra, la suspensión de pagos o las deudas pendientes a los acreedores. Constitución o la forma en que se constituye la empresa. Regla general. Primeramente, en la escritura pública, artículos 110 y 121 del Código de Comercio de Colombia, derogado por el artículo 242 de la Ley 22 de 1995. Dentro de su matrícula mercantil, los asociados o socios se deben percatar y deben especificar los nombres de ellos, el objeto social, el capital social y las aportaciones de cada socio o asociado. El número de socios o accionistas. Existe un mínimo de 2 socios y un máximo de 20 socios. Además, existe una clasificación de los socios que la dije anteriormente, que son los capitalistas y los industriales. Revisoría fiscal. Según el artículo 13 de la Ley 43 de 1990, parágrafo 2 del Código de Ética Profesional para los Contadores Públicos en Colombia, es obligatorio tener un revisor fiscal en todas las sociedades comerciales como es esta sociedad colectiva, dado que en el momento que los activos brutos equivalen al 5.000 salarios mínimos legales vigentes y o a sus ingresos brutos en el año anterior son o exceden a 3.000 salarios mínimos legales vigentes. Aportes. Se denomina capital social y se dividen en cuotas del mismo valor individual. Sin embargo, los aportes se pueden clasificar como el dinero, las mercancías, los servicios u otros bienes. Sociedad limitada. Como su nombre lo indica, en esta los socios tienen una responsabilidad limitada. Dentro de sus características encontramos que la razón social debe acompañarse de la palabra limitada o en su defecto de la sigla LTDA. Su órgano es la Junta de Socios. Para su constitución, por regla general, se debe presentar la escritura pública, a excepción de si tiene hasta 10 empleados o su activo total es inferior a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Si cumple uno de estos dos requisitos, debe indicarlo en el documento de constitución y en futuras reformas a los estatutos. En cuanto al número de socios o accionistas, esta debe contener mínimo 2, máximo 25 socios y el capital está dividido en cuotas sociales. El valor de la cuota se debe determinar en los estatutos de la sociedad. Por cada cuota, el socio tiene un voto. En cuanto a sus responsabilidades, por regla general,
los socios responden hasta por el valor aportado al momento de la constitución de la sociedad, a excepción de si por algún motivo la empresa incurre en pérdidas o tiene deudas como las laborales, deben responder solidariamente con todo su patrimonio, es decir, con todo lo que esté a su nombre, por las obligaciones que se derivan de contratos laborales, por ejemplo, o deudas fiscales. Él debe responder solidariamente por los impuestos de la sociedad. En cuanto al revisor fiscal, este tipo de sociedad limitada no está obligada a tener junta directiva ni obligada a crear el cargo de revisor fiscal, a excepción de si es necesario verificar que los ingresos brutos del año inmediatamente anterior no excedan o excedan los 3.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes o sus activos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior no sean o excedan los 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En este caso, debe cumplir con estas condiciones, debe nombrar al revisor fiscal obligatoriamente. En cuanto a los aportes, se denominan capital social y se dividen en cuotas del mismo valor individual. La cantidad de cuotas que posee cada socio y el valor aportado a la sociedad debe quedar en los estatutos. Para hacer modificaciones debe requerir reforma estatutaria. En cuanto a las utilidades, estas se reparten entre los socios en proporciones proporcionales, valga la redundancia, a las cuotas que cada uno de los socios tenga al momento de la constitución de la empresa. Ahora, en la sociedad anónima vemos que las características son que su razón social debe acompañarse de la palabra sociedad anónima o en su defecto de la sigla S.A, que, bueno, esta debe tener asamblea de accionistas, así es el órgano de este tipo de sociedad, que es la agrupación de todos los accionistas. Y este es el órgano más importante de la sociedad. En cuanto a su constitución, por regla general, se realiza por medio de escritura pública, a excepción de cuando se realiza por medio de documento privado, que la regla para ello es si tiene 10 empleados o su activo total es inferior a los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Si se cumple uno de esos dos requisitos, debe indicarse en el documento de constitución y en las futuras reformas a los estatutos, al igual que pasaba en la sociedad limitada. En cuanto a los socios, en la sociedad anónima deben ser mínimo 5 accionistas, porque, bueno, a diferencia de la sociedad limitada que hablábamos de socios, acá hablamos de accionistas. Esa es como la forma correcta de llamarlos. Bueno, la participación de los accionistas se llaman acciones y en el libro de acciones debe constar la información de sus propietarios, indicando la cantidad de acciones que posee cada uno. Ahora, en cuanto a las responsabilidades, aquí los socios deben responder hasta el monto de sus aportes efectuados a la sociedad. Cada acción da derecho a un voto, salvo a que haya pactado acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto. En cuanto al revisor fiscal, sí es obligatorio crear este cargo dentro de la empresa para regular las funciones y efectuar el nombramiento de la junta directiva y el revisor fiscal en los estatutos de constitución. La junta directiva se integra como mínimo por 3 miembros principales, con su respectivo suplente elegidos por la asamblea de accionistas. Y finalmente, en cuanto a los aportes, existen 3 tipos de capital. El primero es el autorizado, que es donde se tiene como la expectativa de crecimiento en las sociedades por accionistas expresado en pesos. Es como la expectativa que tenemos de cuánto vamos a aportar de capital. En cuanto al suscrito, es el aporte de por lo menos el 50% del valor establecido en el capital autorizado al momento de la constitución. Es decir, yo ya había dicho que iba a poner 100 millones, pero ahora en el capital autorizado, eso fue en los documentos, pero en el capital autorizado, sé que debo dar al menos el 50%, que serían 50 millones. Bueno, y el plazo para el pago no puede exceder a un año. Ahora lo pagado, que es el tercer tipo de capital, que es el aporte que ingresa a la sociedad desde la Constitución. Debe pagarse por lo menos la tercera parte de cada acción suscrita. En cuanto a las utilidades en la sociedad anónima, se hace en proporción a la cantidad de acciones que tenga cada accionista y deben estar justificadas en los estados financieros de la sociedad. Sociedad por acciones simplificadas o más conocidas como las SAS. Esta es una forma de empresa con responsabilidad limitada en la que los accionistas responden solo hasta el monto de sus aportes. Esta ha sido diseñada para ofrecer mayor flexibilidad y simplicidad en su creación. Ha sido introducida en Colombia por la Ley 1258 de 2008. Esta se caracteriza por su estructura flexible, permitiendo a los accionistas establecer sus propios acuerdos sobre el funcionamiento de la sociedad.
También se puede constituir mediante un documento privado, excepto cuando se incluyen bienes inmuebles. Los bienes inmuebles pueden ser fábricas, apartamentos, edificios. Lo que caracteriza a estos bienes inmuebles son que no se pueden mover de un lugar al otro y que, por consiguiente, requieren una escritura pública. Las SAS también están sujetas a un régimen común del impuesto sobre la renta y otros aplicables a las personas jurídicas. Las personas que constituyen las SAS pueden ser naturales o jurídicas. Esto mediante un contrato o acto unilateral que conste por documento privado debidamente inscrito en el registro mercantil de la Cámara de Comercio correspondiente. Esto lo dice el artículo 1 y 5 de la Ley 1258 de 2008. Su constitución puede hacerse por documento privado o por escritura pública. El máximo de accionistas puede ser uno o varios accionistas. En Colombia es un máximo de 25 accionistas. La responsabilidad es limitada. Aquí los accionistas son responsables, no son responsables personalmente por las obligaciones de la empresa. Esto significa que en caso de deudas o problemas legales, los accionistas solo perderían lo que invirtieron en la sociedad, o sea, sus aportes, sin que se vea comprometido su patrimonio personal. Esto a excepción de que los accionistas hayan cometido algún fraude legal o un caso de dolo en la gestión empresarial. La revisoría fiscal. Las SAS no están obligadas a tener un revisor fiscal, a menos que los activos totales de la empresa, de la sociedad, el último 31 de diciembre superen los 5.000 salarios mínimos legales vigentes, o que sus ingresos brutos en el último año fiscal superen los 3.000 salarios mínimos legales vigentes. Aunque esto no es obligatorio para las SAS, algunos accionistas de manera voluntaria podrían tener un revisor fiscal. Por último tenemos los aportes. Estos tienen tres características. La primera es de un capital autorizado. Es un monto máximo de capital que la sociedad puede emitir en acciones. Segundo tenemos el capital suscrito, que es la parte del capital autorizado que los accionistas se comprometen a pagar. Y por último el capital pagado, que es la porción del capital suscrito que efectivamente ha sido pagado. Los aportes que los socios pueden dar pueden ser dinero, bienes o servicios. En conclusión, tenemos que cada tipo de sociedad ofrece ventajas según las necesidades y tamaños del negocio. Las sociedades colectivas implican la responsabilidad ilimitada para los socios, mientras que las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas y las SAS ofrecen una responsabilidad limitada protegiendo el patrimonio personal. La SAS se destaca por su flexibilidad y facilidad de constitución. Esta es ideal para los emprendedores y pequeñas empresas, mientras que la sociedad anónima es más adecuada para grandes empresas que buscan emitir acciones. La elección depende del grado de control, flexibilidad y responsabilidad que los socios deseen asumir.